Hola a todos y bienvenidos al curso de crochet para principiantes. Yo soy Jennifer y en esta clase vamos a dar un repasito a todos los materiales necesarios para comenzar a tejer a ganchillo. Y también os voy a dar algunos consejos útiles para que os sea más fácil iniciaros en esta técnica. Quería hacer este vídeo antes de empezar con el curso para principiantes porque creo que puede ser de ayuda si queréis empezar a tejer a ganchillo. Si no tienes ni idea del tema, lo más probable es que ni sepas qué es lo que tienes que tener para comenzar. Así que espero que con este vídeo puedas resolver esas pequeñas dudas de principiante para que así en la primera clase ya puedas ponerte manos a la obra. Voy a ir enumerando los principales materiales en orden de prioridad, es decir, de más importante a menos. Lo primero, obviamente, es la lana. Yo digo lana, pero en realidad el término correcto es hilo o estambre, dependiendo de la zona en la que estéis. Yo uso cualquiera de las dos indistintamente, así que si alguna vez digo cualquiera en algún vídeo, que sepáis que en realidad me estoy refiriendo a la misma cosa. Y bueno, el mundo de las lanas es muy extenso, muy grande, hay infinidad de tipos de lana, de fibras, grosores, bueno, mezclas, de todo. Y tampoco me voy a poner ahora a enumeraros cada uno de ellos porque sobre todo si estáis empezando os voy a poner la cabeza como un bombo y es lo último que necesitáis. Así que más adelante seguramente haré un vídeo sobre el tema. Para empezar, no os rompáis mucho la cabeza con la lana porque para practicar cualquiera vale y si es de baja calidad casi mejor. Así no os sabrá mal si tenéis que cortar o deshacer o tirarla directamente. El segundo material súper importante que tenéis que tener sí o sí porque sin él no hacéis nada son los ganchillos o agujas de crochet. Y de estos hay de varios materiales, de metal, de madera, ergonómicos, de plástico. Y bueno, dentro de cada una de estas categorías pues hay diferentes precios dependiendo de la calidad o de la marca que sean. Dependiendo del país también podemos encontrar diferentes formas de catalogar sus grosores. Aquí en España, por ejemplo, es en milímetros y van de pequeño a grande, pero en Estados Unidos va al revés. Así que os tenéis que adaptar pues al país en el que estéis. Normalmente en la etiqueta de las lanas os dirá el grosor de ganchillo que necesitáis, pero si por lo que sea no la tenéis, pues tenéis que coger el ganchillo y probarlo en la lana que vayáis a utilizar. Si el ganchillo es muy grande, como veis aquí, pues quedará demasiado grande, evidentemente. En cambio, si cogéis uno más pequeño, pues veis, la lana se os puede enredar para hacer el punto. Entonces, para saber si el ganchillo es el adecuado a esa lana, pues veis, tiene que quedar más o menos así, que ni se enganche ni quede excesivamente grande. Dependiendo del patrón, también puede ser que os pidan que utilicéis un ganchillo mayor o menor del que ponga en la etiqueta de la lana, pero esto puede ser porque le quieran dar al proyecto algún efecto concreto, como por ejemplo si te dicen que utilices un ganchillo más grande, pues para que queden los puntos más separados, o el trozo en el que te lo pida quede más grande, o si es uno más pequeño, pues al revés. Y bueno, siguiendo con los materiales imprescindibles para empezar a tejer a ganchillo, los siguientes serían unas tijeras, nada especial, si son pequeñas mejor, porque si necesitas más precisión para cortar algún hilo que esté a ras del tejido, pues evidentemente si son grandes no te van a servir. Después también, para mí, otro material muy importante son las agujas laneras. Estas agujas son más grandes que las de coser normal y sirven para esconder las colas de hilo que nos sobran en nuestros proyectos. Las hay de plástico, de metal con la punta curvada y bueno, esto ya depende de una elección un poco personal porque, por ejemplo, hay quien dice que son mejores las de plástico porque no dañan los tejidos, pero a mí personalmente no me gustan porque si tienes que hacer algún doblez así raro se pueden romper. A mí ya se me ha roto alguna y no es muy agradable. Y bueno, pues ahora ya después de esto empezamos con los materiales, digamos, opcionales. El primero de ellos serían los marcadores. Son muy útiles sobre todo para los que están empezando
porque nos sirven para saber dónde hemos empezado, para marcar ciertos puntos concretos, imprescindibles si trabajamos en espiral, pero lo pongo en materiales opcionales porque no es necesario comprarlos si no queremos. Podemos usar perfectamente una cola de hilo que nos haya sobrado o un imperdible y va a hacer la misma función exactamente. Luego tenemos la cinta métrica, que es muy útil para trabajos grandes o más elaborados, pero para nada necesaria al estar empezando. Materiales que se suelen utilizar en este mundillo, como las ovilladoras, los alfileres, enhebradoras o alguno en concreto que nos puedan pedir en el proyecto que vayamos a realizar, como cremalleras, botones, cintas, rellenos si es un amigurumi, ojos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí acaba mi disertación sobre los materiales, así que ahora me gustaría daros unos rápidos consejillos para que tengáis en cuenta a la hora de empezar a tejer. El primer consejo, y creo que el más importante, es que cojáis un ganchillo con el que os sintáis cómodas. Normalmente a los principiantes se les aconseja que empiecen con ganchillos de metal, porque son los más resistentes, y cuando uno empieza tiene tendencia a apretar mucho los puntos, y si son de otro material, de madera por ejemplo, pues al apretar mucho pueden hacer catacrack y te has gastado el dinero en el ganchillo para nada. Pero claro, yo empecé con uno metálico precisamente por esto, y cuando llevaba un rato acabé con un dolor en la mano horrible, y era del ganchillo, me di cuenta más tarde. Así que empecé a utilizar los ergonómicos, que también son resistentes y a mí me van mucho mejor. Pero claro, eso es a mí, a lo mejor a ti pues te va mejor algún otro tipo de ganchillo. Es cuestión de que lo probéis, y si no estáis cómodos cambiad, porque a lo mejor acabáis odiando el ganchillo solo por culpa de la herramienta que estáis usando. Si podéis usar uno de metal y no os duele la mano, mejor, porque son los que más se utilizan y los más económicos. Pero bueno, la cuestión es que estéis a gusto. Segundo consejo. Usad un ganchillo que sea de 5 milímetros o más o menos entre 4,5 y 5,5. ¿Por qué? Pues porque si los puntos son muy pequeñitos os va a ser más difícil identificarlos, y cuando se está aprendiendo es muy importante contarlos bien para no perderse o para no hacer de más o de menos. Es muy fácil con puntos pequeños meter la aguja donde no es, hacer un punto que no debes y que te quede mal el trabajo y que no sepas por qué. Y a lo mejor simplemente ha sido porque es tan pequeño que ni lo has visto. Así que si estás empezando, mejor utilizar un ganchillo de 4,5 o superior. Tampoco demasiado grande, porque si lo usas muy grande es el efecto contrario, que ves los puntos tan grandes que te acostumbras a verlos muy bien, y cuando utilizas un ganchillo más pequeño pues te cuesta más. Así que lo ideal es un término medio. Y sobre todo una lana acorde, porque si usas una lana mucho más fina con ese ganchillo te va a costar mucho hacer los puntos, y si la utilizas más gruesa se te van a enganchar las hebras y vas a acabar frustrada, seguro. El siguiente consejo es muy importante también, aunque no lo parezca. ¿Veis estas lanas? ¿A que son bonitas? Pues no podéis utilizar estas lanas. ¿Y por qué? Pues porque son muy bonitas, son de colores, y cuando ya más o menos controléis el tema son muy bonitas de utilizar, pero cuando estáis empezando no, porque al tener hebras de diferentes colores se hace mucho más difícil identificar los puntos, porque cada punto puede ser de un color diferente, y claro, a lo mejor hay un color claro al lado de un color oscuro y en medio hay uno que pilla dos colores, y bueno, os hacéis un lío y ese punto no lo veis, y luego os queda pues como os queda, mal. ¿Y por qué ha sido? Pues por una tontería como usar un hilo de colores. Siguiente consejo. Utilizar siempre marcadores. Y cuando digo marcadores no quiero decir que tengáis que compraros unos específicos, porque podéis utilizar un clip, un imperdible o cualquier cosa que sirva para marcar el punto. Esto es muy importante porque cuando empezamos, los primeros puntos y los últimos de cada fila se nos pueden hacer bastante difíciles de identificar, y al poner una marca que indique el principio y el final, la tarea de tener que buscar esos puntos se nos puede facilitar muchísimo, hasta que ya estemos acostumbradas y no nos haga falta. Y el último consejo, pero no por ello el menos importante, es que practiquéis mucho. Lo suelo decir bastante en estos vídeos para principiantes, pero es que realmente es muy importante, porque cuando empiezas te puedes llegar a frustrar mucho cuando no te salen las cosas. Cuando se lo ves hacer a otra persona lo ves muy fácil, pero luego tú te pones, no te sale y acabas de los nervios. Pero eso es al principio, os aseguro que si insistís os acaba saliendo, y por eso es muy importante que no os desaniméis. Es normal cuando uno quiere aprender algo nuevo, ya sea ganchillo o cualquier otra cosa, que al no estar acostumbrados pues las cosas no salgan rodadas desde el comienzo.
pero al menos en ganchillo es normal que nada más empezar no os acordéis de los puntos, que se os enganche el hilo, que os saltéis sin querer puntos y bueno, es normal que pasen errores, salvajadas y que os hagan cosas amorfas y extrañas en los tejidos, pero os aseguro que luego os reiréis de ellas. De verdad, no quiero que os desaniméis y sobre todo poneros en un sitio que estéis cómodos, porque yo a veces me ponía a hacer ganchillo tumbada en la cama, a lo mejor apoyada en un codo y bueno, es un poco complicado ya no por la técnica, sino porque se me acababan durmiendo los brazos y bueno, me cansaba y lo dejaba. Por eso es importante que estéis cómodos, porque cuando uno está realizando una tarea y no está a gusto, está más pendiente de esa incomodidad que de lo que está haciendo, y no es cuestión de añadirle más dificultad al asunto, ¿no? Así que ya sabéis, practicad, mirad vídeos y que no os asuste preguntar, porque preguntando se aprende, se llega lejos y se perfecciona. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan servido estos mini consejillos para empezar y nos vemos en la siguiente clase.